Muchachos, este es un pequeño video, nos vamos a comunicar de esta forma. Voy a ir entregando un video semanal y ocasionalmente haremos algún Zoom, ¿sí? Es para métodos 1, como ustedes sabrán. Recuerdan que habíamos hablado de la bibliografía, ¿sí? Uno de ellos era Probabilidad Estadística de Mendenhall, pero habíamos hablado de otros libros. Ustedes en las primeras clases habían tenido un material introductorio al respecto, la bibliografía que vamos a usar. Yo me entregaba el material, así que lo que pienso hacer en estos pequeños videos es pequeños ejemplos que ilustren, digamos, la teoría, ¿sí? de los conceptos que vamos a manejar, pero en base a pequeños ejemplos que ustedes también puedan replicar, que es lo que aconseja la mayoría de la gente en didáctica, ¿sí? Que se trabaje con ejemplos y que el alumno pueda replicar. Entonces, vamos a situarnos en el siguiente problema, ¿sí? Yo tengo una variable de estudio que es de interés, ¿sí? Que en este caso son las notas de una determinada población. Supongamos que voy a la Facultad de Ingeniería, estoy en primer año, me interesa consultarles por las notas que obtuvieron al final de cálculo 1, por ejemplo, ¿sí? O en la Facultad de Ciencias Económicas, y estoy interesado en las notas de estadísticas 2 para economistas. Nos consulta, la muestra son la población son todos los estudiantes de estadística, pero la muestra que yo tomo es, elijo al azar cierto número de personas, en este caso 14, les pregunto qué nota obtuvieron y bueno, los resultados son 3, 2, 7, 3, 8, 12, 7, 9, 3, 2, 9, 7, 4 y 3. ¿Sí? Recordamos que en facultad con 3 uno aprueba la materia, ¿sí? Bueno, con 2 ya la pierde. Bien, entonces en base a estos datos nosotros habíamos definido algunas medidas que me indicaban ciertas particularidades de los valores de la muestra que yo había tomado, ¿sí? En un principio tengo una variable de estudio que le llamo X, ¿sí? X, que es la nota, ¿sí? Esa variable tiene una particularidad, que no toma valores en todo un intervalo. No es que pueda valer 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, sino puede valer un número natural, por así decirlo, ¿sí? Y entonces, por eso, aunque la definición es más compleja, por eso le llamamos variable discreta, ¿sí? No toma valores en un intervalito. No es que la variable mía, por ejemplo, sería el tiempo de espera de un cierto ómnibus en determinado lugar, ¿sí? Que podría ir entre 5 minutos y 10 minutos, por ejemplo. Esta variable no, esta variable es discreta, ¿sí? Entonces vamos a arrancar el estudio con lo que conocemos como variable discreta. Entonces la nota, digamos, toma el valor 3, 2, 7, es decir, yo podría decir, bueno, el primer valor x1 es 3, el segundo valor x2 es 2, el tercer valor es 7, y así hasta llegar al último valor, que es, como son 14, es x sub 14 y es igual a 3, ¿sí? Bien, nosotros habíamos definido lo que era la media, que la habíamos definido así: x barra sub n. Este n indicaba cuántos datos vos tenías, ¿sí? Era la sumatoria de los xy dividido n, perdón acá, ¿sí? En este caso, muchachos, xn barra n es 14, así que mi interés sería calcular x barra 14. Todos sabemos cómo calcular x barra 14. Sumás 3 más 2 más 7 más 3 más 8 más 12 más 7 más 9 más 3 más 2 más 9 más 7 más 4 más 3, y eso te va a dar, digamos, la sumatoria de los datos, ¿sí?
y lo divide entre 14, es decir, sería la sumatoria desde igual 1 a 14 de xy sobre 14. Recuerden, muchachos, que esta notación, para algunos de repente no la han visto, lo que dice es que tú haces variar el subíndice y entre 1 y 14 y vas sumando los datos, ¿sí? Vas sumando dato a dato. Por eso decía yo que el x barra n es 3 más 2 más 7. Bueno, es una sencillez, pero les voy a pedir que cuando ustedes estén viendo el video, las cuentas que yo hago, ustedes también la corroboren y hagan esas cuentas a ver si efectivamente dan lo que yo voy a intentar calcular, ¿sí? Bueno, habría que hacer 3, perdón, más 2 más 7 puntos suspensivos más 3, que es el último valor, todo dividido 14. ¿Sí? Esa cuantita nos da 5,6 más o menos. Tengo un ayudante acá que también es docente de matemática y estadística y me aporta que ese valor medio o media es 5,6. Así que formalmente le vamos a llamar media a ese valor. Ahora, yo acá lo que puedo notar y lo que ustedes pueden notar, que el valor 3 se repite varias veces. Por ejemplo, el valor 3, por así decirlo, se repite 4 veces. Yo acá hice una tablita. El valor 2 se repite 2 veces. ¿Sí? El valor 7 se repite 3 veces. Entonces, la información así planteada tal como está, parece redundante, pues estoy sumando el 3 varias veces, estoy sumando el 7 varias veces, etcétera, etcétera. Entonces parece ser que no es tan cómodo el manejo de los datos de esta forma, ¿sí? De todas formas, quiero también introducir ahora el concepto de varianza antes de hacer una especie de manipulación en una tabla de los datos. Entonces voy a borrar esto y recordamos que también habíamos trabajado. ¿Cuánto era? Perdona, media 5,6 más o menos. 5,6, voy a dejar ese valor acá, 5,6, x sub 14, 5,6, o sea que en media el promedio de una nota de esta muestra es 5,6. Bien, vamos a definir la varianza de la variable x como una medida de qué tan separaditos estaban los datos. Recuerden que yo había puesto varios ejemplos, que solo con el valor medio no se puede hacer nada porque no te asegura nada. Te asegura si sabes que los datos no están muy dispersos, si están apretaditos. Y bueno, para tener una medida de qué tan apretados están los datos respecto a la media, definimos lo que se conoce como varianza, que es x sub y, donde x sub y es cada uno de estos datos, menos el valor medio, x barra, disculpen que no ponga 14 acá, pero sabemos que es x barra, elevado al cuadrado. Esto te da la magnitud positiva de los desvíos de cada dato respecto a la media. Pero para estudiar relativamente esto, se divide entre el total de los datos, que es n. ¿Sí? Bueno, acá habría que hacer, fíjense, 3 menos 5,6. Yo voy a hacer un planteo solamente de la primera cuenta. 3 menos 5,6 y elevarlo, menos 5,6, perdón, y elevarlo al cuadrado, más el siguiente dato es 2 menos 5,6 y elevarlo al cuadrado, y después repetir este proceso hasta que el último dato es 3 menos 5,6 y elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Esto perfectamente se entiende que estoy calculando el desvío de cada dato respecto a la media, dividiéndolo entre n, que sería en este caso n igual 14, así que dividiéndolo entre 14, esto te daría la varianza.
lo que conocemos como varianza, ¿sí? O sea, esto es varianza. Bien. Bueno, en algunos momentos vamos a necesitar lo que se llama desviación, ¿sí? Típica. Desviación típica. Que lo vamos a escribir con un O sub n. El n indica, obviamente, la cantidad de datos que tenés. Y es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Obviamente, cuando vos tomás raíz cuadrada de varianza es para contemplar que elevaste el cuadrado, ¿sí? Pero después más adelante vamos a dar una interpretación y un uso a la desviación típica de la variable. Bueno, yo les propongo que ustedes hagan estas cuentas y que, digamos, que calculen la varianza para estos datos y la desviación típica. Así que tenemos dos conceptos centrales, el valor medio o media y la varianza, que es lo que me indica qué tan apretados o separados están los datos. Aunque aún no tengamos una medida de qué es estar apretado, sabemos que si esto es muy grande, bueno, los datos están muy separados, si esto es muy chico, los datos están juntos, por así decirlo. Así que voy a borrar esto que está aquí y sigo con el ejemplo, solamente dejo el valor medio. Y entonces, como decía yo, uno va notando que en estas cuentas, para calcular la varianza y el valor medio, está siendo redundante, porque está tomando el 3 varias veces, el 2 varias veces. Entonces, lo que conviene hacer es una pequeña tabla, ¿sí? Le damos una pequeña tabla de frecuencias. Y entonces acá uno puede decir, bueno, está bien, la variable x, ¿sí? La variable x es la nota que tenés tus alumnos. Pero acá no tomó todos los valores de 0 a 12, tomó algunos valores. Es decir que yo tengo que el recorrido de mi variable x de estudio, que es nota, ¿sí? Es, por ejemplo, 2, el valor 2 lo tomó, el valor 3 también lo tomó, el valor 4 también lo tomó, el valor 7 también lo tomó, el valor 8 también lo tomó, el valor 9 también lo tomó, el valor 12 también lo tomó. O sea que, ¿para qué trabajar, digamos, con algo extendido de esta forma si yo puedo compactarlo un poquitito más ahí? Entonces, decía, la tabla de frecuencias, pongo la variable x, que es mi variable de estudio, ¿sí? ¿Y qué valores tomó esa variable? Bueno, el valor más chico que tomó es 2, después tomó el valor 3, después tomó el valor 4, después tomó el valor 7, no sé si ahí se verá, tomó el valor 8, voy a achicar un poquitito los números con el temor de que no se vea en el video hasta aquí abajo. Tomó el valor 2, el valor 3, el valor 4, el valor 7, el valor 8, el valor 9 y el valor 2. Bien. Pero bueno, ¿cuántas veces aparece el valor 2? El valor 2 aparece una, dos veces. Entonces, a eso le voy a llamar frecuencia absoluta del valor 2. ¿Sí? Dos veces. Y lo pongo con FA. Frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces me apareció el valor 2? Me aparece justamente dos veces. Ahora les pregunto, ¿cuánto va a valer la frecuencia absoluta, ¿sí?, del valor 3? ¿Sí? La frecuencia absoluta del valor 3, yo lo tengo acá, es 4. 1, 2, 3 y 4. La frecuencia absoluta del valor 4. Bueno, el valor 4 aparece solamente una vez. ¿Sí? Después tenemos la frecuencia absoluta del valor 7, me apareció 3 veces. La frecuencia absoluta del valor 8 apareció una sola vez. La frecuencia absoluta del valor 9 dos veces. Y la del 12 una sola vez. ¿Sí? Bien.
Nótese, muchachos, que si hicieron bien las cuentas, la suma de las frecuencias absolutas le tiene que dar la cantidad de datos, o sea, 14. O sea, aquí ustedes tienen que tener 14 datos, ¿sí? 6, 7, 10, 11 y 13, 14. 14 datos, ¿sí? Bien. Ahora, una vez calculada la frecuencia absoluta, voy a definir lo que llamamos frecuencia relativa, que va a ser, voy a poner aquí, frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia, es relativamente a la cantidad de datos, ¿sí? O sea, si la frecuencia absoluta es 2, entonces la frecuencia relativa va a ser 2 sobre 14. O sea que vamos a poner aquí que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido n, ¿sí? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido n. ¿Quién es n en este caso? 14. Así que, entonces, lo primero que voy a hacer, voy a calcular la frecuencia relativa para el valor 2 de x, ¿sí? Que sería 2 dividido 14. 2 dividido 14. O sea, sería un séptimo. 0,14 más o menos. Eso es una aproximación, ¿verdad? Sí, 0,14, 2,8. Esto es una aproximación, ¿sí? No es, pero voy a trabajar con la aproximación. 4 dividido 14. 0,28. Perfecto, 0,28. Después, de vuelta, ahora tenemos 1 dividido 14. 0,07. 0,07. Y ahora tendríamos 3 dividido 14. 0, 21. Ahora tendríamos 1 dividido 14. 0,07, ¿no? Sí, se me desfasaron un poquito porque es 0,07. Después 2 dividido 14. 0,14. 2 dividido 14. 0,14. 0,14. Y después 1 dividido 14. 0,07. 0,07. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, muchachos, ¿cuánto tendría que dar si hubiera trabajado con los valores exactos de las frecuencias relativas? ¿Cuánto tendría que dar la suma de las frecuencias relativas? ¿Sí? ¿Cuánto? Bueno, debería dar aproximadamente 1. En este caso nos da, si hacemos la cuenta, estoy esperando al ayudante, si hacemos la cuenta, no nos va a dar 1 porque estamos truncando, ¿sí? Estamos aproximando. Pero si hacemos correctamente, si yo planteara, por ejemplo, acá en lugar de 0,14, planteara 2 sobre 14, acá planteara 4 sobre 14, que en realidad sería lo que tendría que hacer, bueno, la suma total me daría 1. 0,94. 0,94. Fíjense que ya, digamos, acá comienza de repente a haber ciertos errores que después se pueden manifestar, digamos, en un cálculo con valores. Evidentemente todo esto después lo vamos a hacer en planillas, así que por el momento estoy introduciendo recién la terminología. Así que ahora voy a pedirles lo siguiente, miren. Voy a hacer de vuelta este cuadrito, ¿sí? Acá. X, pero vamos a pasar a una notación un poquito más matemática, ¿sí? Mi variable acá, por recorrido, es 2, 3, 4, bueno, se le voy a llamar, por ejemplo, X1, X2, X3, no importa, ¿sí? XN. Entonces, acá, cuando me aparece la frecuencia absoluta, a la frecuencia absoluta le voy a llamar n de x. La cantidad de veces que me aparece, por ejemplo, x1, o sea que acá tendré n
de x1, n de x2, etc. n de xn. ¿Sí? Evidentemente este número es 2, pero es una notación más matemática que esta que está acá. Bueno, después a la frecuencia relativa, que sabemos que era cada valorcito de esto dividido el total de datos, le voy a llamar h de x. Entonces acá vas a tener h de x1, h de x2, h de xn. H de x1 en mi ejemplo da 0,14. Y si todo está bien, la suma de las frecuencias absolutas te va a dar n, y la suma de las frecuencias relativas te tiene que dar 1 o aproximadamente 1. Bien. Una vez hecho esto, muchachos, ahora puedo reformular las dos expresiones que tengo para el valor medio y para la varianza. ¿De qué forma? Voy a borrar esto que está aquí. Y entonces digo, bueno, recordamos cómo era el valor medio, iba sumando los datos, pero cuando vos sumabas los datos, te encontrabas con que el 2 ponías 2 más 2. Entonces, ahora el valor medio, x barra n, no necesito poner 2 más 2, sino que voy a poner 2 multiplicado por la cantidad de veces que te aparece el 2. Y eso es la frecuencia absoluta. O sea que yo voy a poner el primer valor, x1, ¿sí?, por la frecuencia absoluta, n de x1, más el segundo valor por la frecuencia absoluta del segundo valor, más el valor xn dividir por la frecuencia absoluta del dato xn. Y todo esto no es un por, sino que este n indica la frecuencia absoluta, acá es un por, este n indica la frecuencia absoluta del dato xn. Todo esto dividido n, ¿sí? Bien, voy a borrar esta parte que tengo aquí. Entonces les pido la siguiente observación. Tenés una suma dividido n, es decir, que equivale a dividir cada término entre n. O sea que yo esto lo puedo plantear así. X barra n igual x1 por n de x1 sobre n más, y seguimos, o sea, después me vendría x2, n de x2 sobre n, hasta el último dato que sería xn por n de xn sobre n. Ahora, ¿qué es n de x1 sobre n? Si tuviera acá la expresión n de x2 sobre n, ¿qué es n de xn sobre n? Pensá 2 minutos, 15 segundos. Mirá, era la frecuencia relativa de cada dato. Entonces, ahora puedo escribir esta expresión de la siguiente manera. xn igual x1 por h de x1 más, puntos suspensivos, xn por h de xn. Y entonces, para escribir en forma compacta el valor medio, es la sumatoria del recorrido de la variable, porque ahora tengan en cuenta que x1 es distinto de x2 y x2 es distinto de x3 porque yo lo agrupé de esa forma. Vas a tener x sub i por h de x sub i desde i igual 1 a n. ¿Sí? Y acá tenemos nuestra primera expresión que nos va a simplificar el cálculo del valor medio. O sea, voy a borrar aquí. Y fíjense cómo me simplifica a mí el cálculo del valor medio para mi ejercicio, ¿sí? Porque tendría yo, bueno, he borrado las frecuencias relativas y ya no las acuerdo, ¿sí? Pero
sería x14, el primer valor que aparecía era 2, y la frecuencia, o sea, el n, la frecuencia absoluto era 2 dividido 14, que era 0, no me acuerdo cuánto. Después vendría el siguiente valor de la variable, es 3, 3 por la frecuencia absoluta que era 4 dividido 14, que esta es la tablita que yo borré, por eso a veces es difícil en un pizarroncito tan chico, más el último dato que era 12. Y aparecía la frecuencia absoluta que era 1 sobre 14. Fíjate que cuando vos calculabas la media, originalmente tenías que hacer 14 sumas básicamente. En cambio acá solamente vas a tener que hacer 3, 4, 5, 6, 7. Vas a tener 7 sumandos, mientras antes tenías 14. Puedo decir, pero no cambió mucho. Sí, porque si tenés muchos datos, esto te ayuda. Bien, no sé qué tenemos una expresión más compacta para el valor medio. Ahora, recordemos qué pasaba con la varianza. Vos en la varianza estás haciendo lo mismo. Estás haciendo x, el primer valor, menos la media, y después si aparece otro valor, estás haciendo de vuelta ese mismo dato, menos la media, o sea que estás repitiendo cuentas. Entonces, de esa misma forma, y con este mismo desarrollo, la varianza, en forma más compacta, la varianza de la variable x, que recuerdo es la que tanto se apartan los datos de mi valor medio, lo puedo escribir de esta forma. Si la sumatoria de i igual 1 a i igual n, ahora recordamos que lo que pongo acá van a ser todos valores distintos de la variable. X sub i menos x barra al cuadrado por h de x sub i. Si yo sé que alguien puede estar pensando, pero estás escribiendo lo mismo, solo que le agregaste x sub i, h de x sub i. No, recordad que ahora los valores de x sub i son todos distintos porque me estoy manejando con la tabla de frecuencias absolutas y relativas, que de hecho es casi que el concepto nuevo de la clase, del video este, ¿sí? Entonces, ya tenés una forma compacta para la varianza y otra forma compacta para el valor medio que está aquí, ¿sí? O sea que como resumen, nosotros tenemos la varianza de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el primer término de la varianza, y tendría que ser el primer valor que toma la variable, recuerden que ahora voy a usar los valores distintos, o sea, el x sub i va a ser 1, va a ser 2, 3, 4, 7, 9, 7, 8, 9 y 12. Esos son los valores de la variable x sub i. No es que va a aparecer 2 veces, ¿sí? Repito, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 12. Es decir, esta sumatoria va a tener 3, 4, 5, 6, 7 sumandos, siendo h sub i la frecuencia relativa, ¿sí? ¿Tenemos ahí el valor de la media? Le va a dar 9,37 la varianza. 9,37. Está. La adjunta me dice que la varianza les tiene que dar aproximadamente 9,37, ¿sí? Y la desviación típica, o sea, lo que estamos llamando sigma sub 14, es la raíz cuadrada de 9,37 y les tiene que dar 3,06. Bien, muchachos, entonces la clase de hoy, este pequeño video, pretende introducir para variable discreta, sí, 3 conceptos importantes. La media, la varianza y sobre todo una tabla que nos indica cómo agrupar los datos para el caso discreto, ¿sí? En frecuencias absolutas y relativas, ¿sí? La próxima clase lo que vamos a ver es obviamente profundizar sobre esto y ver cómo se puede graficar con algún concepto más, tener todos estos datos en un diagrama que se llama diagrama de caja, ¿sí? Pero por el momento me gustaría que ustedes analicen esto y que me puedan resolver, o sea, ¿qué es lo que les voy a pedir en esta tarea?
para los siguientes datos les voy a pedir que ustedes me armen la tabla de frecuencias absolutas, de frecuencia relativa y me calculen el valor medio y la varianza. ¿Sí? Y bueno, vamos viendo de cómo hacer un zoom para aclarar las dudas. ¿Sí? Esperemos. Recuerden que siempre me van a poder contactar en el horario de clase por WhatsApp. Yo el video se lo voy a subir en el horario de clase. Y bueno, pero voy a estar y en WhatsApp ustedes me pueden hacer las consultas que crean pertinentes. ¿Sí? Por el momento nos vamos a manejar así. Así que la tarea sea una muestra y una variable de interés para ella nos dio los siguientes datos. Alguien podría pensar, por ejemplo, tomo la muestra, son todos los desempleados, ¿sí? Mayores de 30 años, y le consulto años de universidad estudiado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos acá que se nos presentó 1, 2, 3. Bueno, muchachos, en base a este pequeño cuestionario de años de estudio, ¿sí? Entonces, les pido que me armen una frecuencia con valores, con frecuencias absolutas, relativas, que se acostumbren a la notación matemática y bueno, que me calculen, o sea, armar tabla de frecuencias usando las nuevas expresiones para la media y la varianza. 2, calcular la media, varianza y desviación. ¿Sí? Bueno, muchachos, nos estamos viendo por el momento en el siguiente martes, perdón, pero recuerdo que en el horario de clase voy a estar para consultar las dudas que deseen. Nos vemos.